debemos de hacer para poder llegar a la patria celestial? ¿Qué debemos de hacer para poder llegar allá a los cielos? Porque todos anhelamos esto. No anhelamos riquezas, porque las riquezas son pasajeras. No anhelamos las cosas de este mundo, porque el mundo pasa en su deleite. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que por lo tanto, mira qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? En el mundo, los padres, por ejemplo, digamos, los padres de afuera, ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan a preparar a sus niños, por ejemplo, ¿verdad? A prepararlos, los manda a hacer ejercicio y todo, ¿verdad? Porque ellos dicen, cuando usted va a crecer, va a ser un corredor. Llegado a los 20 años, ¿qué es lo que ellos hacen? Corren únicamente, ¿verdad? Y se ganan el premio y ahí terminó todo. Pero nosotros no estamos peleando por un premio pasajero que será colgado en un lugar, en unas paredes. Nosotros peleamos, ¿verdad? Por el premio de llegar a los cielos. Y esto debemos de esforzarnos con mayor razón, con mayor fuerza. Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, nosotros siempre decimos, ¿verdad? No es que es para Dios lo que salga, no es lo que salga, sino que debemos darnos siempre lo mejor para Dios. Porque el mundo, mire, yo me he dado cuenta, ¿verdad? No sé si usted se da cuenta, ¿verdad? Pero los cantantes mundanos, ¿verdad? Ellos se preparan con todo, ¿sí o no? Amén. Para dar un mejor show al mundo y a la gente. ¿Por qué los cristianos no? Si es al Rey de Reyes a quien nosotros amamos y adoramos, ¿por qué no darlo también lo mejor? Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer, de ir y predicar el evangelio. No debemos estar tranquilos, ¿verdad? Aquí en este lugar que la gente va a venir. No, debemos de buscar a las almas. Hay muchas almas allá afuera. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos han llorado al ver las almas? No les entra tristeza y dolor. Dice, yo quiero salvar un alma. Las almas se están perdiendo. ¿Quién irá por ellas? ¿Quién va a ir por esa alma que está enviciado en las drogas? ¿Quién va a ir a esos matrimonios que se están destruyendo? Usted sabe, los matrimonios se están destruyendo ahora en día. ¿Por qué? Porque el diablo eso es lo que está haciendo. Los hijos se están perdiendo porque el diablo o la gente desde muy pequeño lo está entregando al diablo. Y es necesario, ¿verdad?, que el predicador venga y les haga saber para que las almas no se pierdan. Como decía un muchacho, ¿verdad?, una vez tocó un tema familiar y decía él, ¿por qué no hacer un tema evangelístico? Y yo le decía, ¿cómo, hermano? Pero si también hay que hablar de la familia, porque si no se habla de la familia sobre los niños también son un alma. Hay que instruirlos bajo el temor de Dios a fin de que cuando crezcan no se pierdan. Amén. Entonces por eso que hay que instruirlo. Ahora dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Debe de ser amable el pastor con toda su gente. Y no solamente, ¿verdad?, como la Biblia dice, ¿verdad? Si nosotros decimos, ¿verdad?, bueno, tú eres mi hermano y yo te quiero porque tú asistes a mi iglesia. Pero ¿qué pasa con los otros que no asisten a la iglesia? ¿Qué pasa con aquellas personas que no son cristianos? Si nosotros no somos amables con ellos, tampoco nunca vamos a ganarlo para traerlos y predicar el evangelio. Amén. Por eso debemos ser amables. Amén, gloria a Dios. Ahora dice, apacible. Apacible es alguien, ¿verdad?, que cuando hay problema, él llega y pone paz en medio de eso. Así es como todo cristiano debe de hacer. Cuando hay problema, va y resuelve el problema, porque es un hombre pacífico. Eso es lo que Dios quiere, que sea pacífico. Amén. Ahora dice, que gobierne bien su casa. No avaro, que gobierne bien su casa. El pastor, ¿verdad?, debe de gobernar bien su casa. Si el pastor dice, no puede gobernar bien su casa, ¿cómo podrá gobernar a la iglesia de Dios, que es mucho más difícil? Amén. Usted sabe, ¿verdad?, cómo andan, y usted sabe, ¿verdad?, si verdaderamente gobierna bien su casa. Y dice de esta manera, el 6 dice de esta manera, no un neófito. ¿Sabe qué es un neófito? ¿Alguien sabe o no sabe? Un neófito es alguien que es nuevo en el evangelio.
alguien que es nuevo en el evangelio, que apenas, por ejemplo, ¿verdad?, se convirtió ayer y ya luego lo van a dejar para pastor, no puede ser así. Y no lo digo yo, usted dirá, hermano, pero esto ha pasado aquí o ha pasado en otro lado, pero mire, la Biblia no enseña esto. Si usted no cree que un neófito significa un nuevo, léelo bien o vaya a un diccionario y se dará cuenta que no debe de ser un nuevo, sino que debe ser alguien que está bien lleno, apto para enseñar, que ya tiene tiempo, que tenga experiencia. Porque si es un neófito, sabe qué va a pasar. Mire qué es lo que pasa. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Porque a veces, ¿verdad?, nosotros nos creemos, ¿verdad?, con saber un solo versículo decimos, bueno, yo voy a ser pastor, yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar luego? Su orgullo, por saber un par de versículos, hará que usted fracase. Por eso la palabra de Dios dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en condenación del diablo, caerá en las manos del diablo. ¿Y quién lo va a poder salvar ahí? Nadie. Ahora, ¿verdad?, voy a terminar con esto. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito del lazo del diablo. Mire, el pastor debe tener buen testimonio, como dice Jesús, ¿verdad? Que tenga buen testimonio en su casa y afuera de su casa. Amén. Porque si no tiene buen testimonio, ¿qué testimonio podemos? ¿Cómo vamos a ganar las almas? La palabra de Dios dice y manda a las mujeres, dice que con la conducta, con el testimonio, ellos ganarán a su marido. De igual manera, ¿verdad?, el hombre de Dios con la conducta, cómo habla, cómo va caminando en las calles, es como ganará las almas. Amén. Entonces es así como la palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, que seamos de esta manera. Ahora bien, ¿verdad?, debemos de enseñar la verdadera doctrina de Dios. Porque hay muchas doctrinas falsas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las doctrinas que se enseñan aquí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo como decía a un hermano, a veces, ¿verdad?, en las doctrinas, a veces hasta con los católicos coincidimos en unas, pero no en todas. Y ellos llevan la misma Biblia. Los testigos de Jehová lo mismo, llevan la Biblia. Los adventistas de igual manera llevan la Biblia. Los mormones llevan la Biblia. Los solo Jesús llevan la Biblia. Que ellos solo creen en Jesús y el Padre y el Espíritu Santo no lo creen. Entonces debemos de tener cuidado nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener un buen fundamento. Y debemos de probar si las enseñanzas que se hablan son de Dios o no son de Dios. Amén. Así que eso es lo que debe hacer el pueblo y el pastor, siempre predicar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el hombre, ¿verdad?, diga, estoy apasionado, como decía Pablo, ¿verdad? Os ruego, decía él, por la misericordia de Dios, arrepiéntense, decía. Porque él decía, imagínense, rogando a la gente, diciendo, arrepiéntense, porque viene el juicio de Dios. Y de igual manera el pastor debe decir, arrepiéntense, arrepentámonos y invoquemos el nombre de Dios, y Dios hará grandes milagros, prodigios y señales sobre nosotros. Amén. Así que no vayamos tras las señales, tras los milagros, sino que, ¿sabe qué la Biblia dice? Y estas señales seguirán a aquellos que creen. Mientras nosotros predicamos el evangelio, ¿qué es lo que sucederá? Que la gente ha de creer y los milagros han de ocurrir. Amén. No por mandato de hombre, sino por voluntad de Dios. Como dice la Biblia, con esto termino, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar a Dios, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Amén y amén. Así que ese es el tema, ¿verdad? Quedado ahora es corto, pero que espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Así que hagamos la oración agradeciendo a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra que has traído.